Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de cómo sanar el cuerpo. Dios es Dios de sanidad y Dios ha determinado que el cuerpo que Él creó, Dios es el diseñador y el creador del cuerpo humano, sabe de los órganos que Él puso dentro del cuerpo y cómo sanarle. La enfermedad entró debido a que Adán y Eva le fallaron a Dios. El pecado trajo maldición de la enfermedad, pero Dios proveyó sanidad. Y hay dos caminos para la sanidad que vienen de Dios. Hoy hablaremos de esos dos caminos. Tenemos que conocer todo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Es el manual para el ser humano aquí en la tierra. La Biblia como un manual es una lámpara que nos puede ir alumbrando. Solamente tenemos que ir revisando el manual, conociendo el manual, estudiando el manual y creyendo todo lo que está en el manual, porque el creador del cuerpo es Dios, no lo creó ninguna otra persona o ningún otro ser, lo creó Dios, y Dios estableció este manual que es la Santa Biblia para saber cómo ir a la sanidad. Así que hoy el tema es dos caminos para la sanidad. Así es, Dios es el creador del cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna necesidad de salud en nuestro cuerpo, debemos acudir al creador de cada órgano y de todo nuestro cuerpo. Y en su palabra, Él nos ha dejado realmente palabras que sanan, que podemos acudir a Él. Él dijo que por las llagas benditas de Jesucristo somos sanos, que Él, nuestro amado Señor Jesucristo, ya llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y por su llaga nosotros ya hemos sido sanados. Así que cuando uno tiene una enfermedad, pues uno tiene que ir en fe y decir, bueno, Señor, es que tú ya llevaste esta enfermedad, es que tú ya llevaste este dolor, y no aceptarlo. Y declarar que crees en el poder sanador de su palabra, que dice que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. ¿Cuántas veces tienes que hacer esto? Muchas veces. En fe lo vas a declarar hasta que realmente sientas que ya estás sano, ¿sí? Pero tiene uno que declarar la palabra en fe. Dice que el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que cuando uno declara la palabra de Dios, uno está moviendo el cielo hacia la tierra. Así que en fe uno lo tiene que declarar. Hay oposición, sabemos que hay un primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y para que nuestra oración y nuestra declaración aquí declarada en la tierra llegue hasta el tercer cielo y venga la respuesta, hay una batalla en el segundo cielo, porque está el Satanás ahí y sus demonios, y no quiere dejar pasar a los ángeles que traen tu sanidad. Así que uno tiene que ser perseverante con la ayuda de Dios. Uno tiene que ir a Dios y pedirle que te dé fuerzas, y que te dé fuerza para orar y para declarar la palabra, porque se hace muy sencillo declarar la palabra. Ah, bueno, aquí dice que por sus llagas soy sanado. Bueno, por sus llagas soy sanado. Pero hay que declararlas con fe, y no hay que dejar de declarar la palabra hasta que obtengas tu milagro. Así que sí conlleva una batalla de fe, conlleva un esfuerzo, no, aunque se oye fácil, tiene su implicación espiritual, y no es fácil estar declarando y ver que tus síntomas continúan. Pero entonces, si tú perseveras, vas a alcanzar esa sanidad. Y bueno, esa es nuestra palabra que queremos decir hoy. Bueno, la palabra de Dios que está en nuestro corazón, y queremos que todos sean sanos y que realmente puedan agarrarse firmemente de las palabras de Dios de sanidad y obtener sanidad para sus cuerpos. Sí, bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios, Proverbios 4, ¿no? de que la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Así que así de la manera como cuando nos recetan una medicina, nos dicen, el doctor o el que está a cargo nos dice,
tómate una pastilla cada 8 horas o 3 veces al día. Entonces, es lo mismo, pero con la palabra de Dios. Vamos a hacer de la palabra de Dios nuestra medicina cada 3 o las veces que sea necesario en el día. Porque lo que uno declara se graba en el subconsciente, y lo que queda en el subconsciente luego se vuelve una memoria. De tal manera que cuando tú lees la palabra de Dios, tú dices, estas palabras para mí. Y la palabra siempre como esa de Isaías, que habla de que por su llaga fuisteis sanados. Y la palabra fuisteis está en pasado. Entonces por eso vamos a decir, ya fue hecho. Yo estuve enfermo, o yo tenía esto, porque su palabra... Es muy difícil cuando tienen los síntomas, ¿no? Sí, pero hay que hablar la palabra enfermedad en pasado y hablar en presente la palabra de Dios, para que en el presente Dios nos sane, y en el futuro prácticamente ya no haya ningún decaimiento en la enfermedad. Sí, la enfermedad puede llegar por cualquier motivo, cualquier forma al cuerpo, pero Dios desde el origen estableció su palabra. Todo fue creado por la palabra de Dios. La palabra creó esta tierra, creó la tierra misma, creó todos los elementos que están en la tierra, y de la tierra Dios creó el cuerpo. Ahora, por el pecado, ahora no solamente tenemos que conocer cómo aplicar la palabra, porque para aplicar la palabra tengo que tener fe, y no es de todos la fe. Qué difícil es para muchas personas creer en que aplicando la palabra hay sanidad. La medicina natural del cuerpo es la palabra. Es la palabra que sana al cuerpo, pero no todos pueden creer o entender que la palabra de Dios aplicada al cuerpo traiga sanidad. Esto solamente los que han creído en Dios, los que han creído en el Evangelio de Cristo, los que han creído verdaderamente en las promesas de Dios que son sí y amén. A esto vino Jesucristo, a destruir las obras del diablo. Una de esas obras era la enfermedad. Ahora por la palabra representa a Cristo, la palabra que venció la enfermedad, que venció el pecado, que venció al diablo en la cruz, la aplicamos nosotros los creyentes, los cristianos, y el cuerpo se somete a la palabra de Dios que hablamos. Por eso vemos milagros, vemos resultados, pero vuelvo a repetir, no es de todos la fe. La fe. Así que, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen fe? ¿Qué pasa con aquellas personas que no han decidido creer en Dios, creer en su palabra? Es algo muy difícil para muchas personas creer que con solamente la palabra de Dios haya sanidad. Pero así está escrito. Vamos a leer en Proverbios 4, del 20 al 22, donde Dios estableció que por medio de la palabra viniera sanidad. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas de en medio de ti, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina a todo su cuerpo. Jeremías 33, 6, Dios dice, está prometiendo enviar medicina. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El pecado es como la enfermedad, por eso Dios está hablando que va a enviar medicina, va a sanar todo cuerpo. El enfermo es producto de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, por eso tenemos que conocer cómo ir a la raíz está en el pecado. Para el pecado está la sangre de Cristo, hay que ir a la obra de Cristo en la cruz, hay que aplicar la palabra de Dios. Y solamente los creyentes pueden aplicar todo ello. Y cuando el diablo está escuchando la palabra, se somete a la palabra y tiene que soltar un cuerpo, tiene que salir de un cuerpo. La enfermedad tiene que salir y tiene que establecerse la sanidad en Cristo Jesús. Así está escrito, por su llaga, la llaga de Cristo Jesús, hemos sido curados. Así que establecemos la sanidad. Así que
la manera que nosotros creemos y aplicamos la palabra, seremos sanados. Pero hay personas que todavía no reciben el Evangelio, no conocen de Dios, no conocen de la Biblia, no conocen del manual para el cuerpo humano. Dios proveyó todo ello. Bueno, Dios y también creó al hombre para la investigación. aún los creyentes a veces no lo declaran, no tienen esa convicción de declarar la palabra, ¿no? Entonces, Sí, pero ya esto es una enseñanza Así propia de es. un pastor a su rebaño. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no están en ninguna iglesia? Que todavía no han oído el Evangelio de Jesucristo. Estas personas tienen que ver cómo resolver el problema de su enfermedad. Y Dios no le da ventaja al diablo. Dios estableció todo lo que el cuerpo necesita para la sanidad en la tierra misma, en la vegetación, en los árboles, en las raíces de los árboles. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, Dios lo estableció. Por eso estamos conociendo que ciertas plantas pueden curar ciertos malestares. Lo que ahora el hombre tiene que hacer es investigar, descubrir. El ser humano fue creado para la investigación. Toda sabiduría y ciencia viene de Dios. Dios da dones y talentos. Es lo que dice Santiago. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Los talentos, los dones vienen de Dios para que empecemos a investigar. Hay un problema, tenemos un problema. Primero tengo que investigar acerca de cómo se originó el problema. Cuáles son las circunstancias por las cuales hay un problema y cuáles son los elementos necesarios con los que cuento para ir resolviendo el problema. Todo esto es investigación. Así que Dios estableció sabiduría y ciencia en el hombre. Toda sabiduría viene de Dios. Así que la Biblia dice en el Salmo 94, versículo 9 al 10, de que Dios estableció todo esto en el hombre para que el hombre desarrollara esa sabiduría y empezara a investigar acerca de las enfermedades en el cuerpo, que el hombre investigara o analizara un cuerpo enfermo en lo físico, qué pasa en el corazón, qué pasa en el pulmón, qué pasa en el hígado, qué pasa en el estómago y encontrar la solución aquí mismo en la tierra, en los elementos de la tierra, porque el cuerpo se alimenta de la tierra, los minerales, las vitaminas, todo viene de la tierra, los animales mismos se alimentan de la tierra. Y nosotros, entonces, por medio de la alimentación que comemos o que tenemos, tenemos salud. La salud viene por la comida. Esto lo estableció Dios desde el principio. Dios creó todo con la palabra y la palabra creó la tierra. Ahora de los elementos de la tierra tenemos la salud del cuerpo. Queremos tener fuerzas y estar vigorosos para la actividad diaria. Tenemos que aprender a comer bien acerca de lo que Dios ha establecido. La Biblia dice que el fruto de la tierra o el bien de Jehová, dice Jeremías, el bien de Jehová que viene de la tierra, que es el alimento, es el pan, el vino y el aceite. Pan, vino y aceite y la carne. Pan, vino, aceite y carne. Así que son 4 elementos que necesita el cuerpo para sostenerse, para tener vigor, para tener fuerza física. Pero también hay que analizar de que de pronto, al no saber comer, al no saber lo que Dios ha establecido y al irnos a los extremos, empiezan los cuerpos a ser afectados. Bueno, pues hay que solucionar el problema del cuerpo. De pronto el estómago ya empieza con problemas, los intestinos, las rodillas. Bueno, hay que solucionar. Dios dejó la solución, hay que investigar. Por eso Dios pone la sabiduría y la ciencia en el hombre para que investigue el cuerpo. Es lo que dice, ya lo leímos, Salmo 94, sí, del 9 al 10. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia?
¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El hombre aprende ciencia de Dios. Dios es el creador de la ciencia y la comparte con el ser humano para que el hombre empiece a investigar. Hay ciencias en todas las áreas del conocimiento de lo humano porque Dios lo ha distribuido de esta manera. Y hay una ciencia especial para el cuerpo, la ciencia médica, la ciencia que tiene que ver con la salud del cuerpo, porque un cuerpo enfermo no puede trabajar. Un cuerpo enfermo pronto irá hacia la muerte y Dios no quiere la muerte de una persona a menos que reciba la vida eterna. Dios no le da ventaja al diablo. El diablo quiere matar un cuerpo antes del límite que Dios le dio. Vamos a ver cuál es el límite de la vida. Salmo 90, 10, la Biblia habla del límite que Dios puso al cuerpo. Vamos a leer cuál es el límite de la edad en el cuerpo. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí la Biblia enseña entonces que la edad límite que Dios estableció para el cuerpo humano son 70 años y aquellos más robustos hasta los 80. Hay personas que han rebasado los 80 años. Eso se llama gracia de Dios, tiempo de gracia, años de gracia de Dios. Pero el límite mínimo 70 años. Ya de los 70 años hay que prepararse para el viaje. Todos nos vamos de viaje. Dice la Biblia, no hay un ser humano en la tierra que no sepa que va a morir. Así que la muerte nos impulsa o nos lleva hacia la eternidad. Después de la muerte, la eternidad. Solamente que hay dos destinos. La eternidad en el cielo o la eternidad allá abajo en el infierno. El hombre va a decidir en esos 70 años de vida. Por eso Dios no quiere la muerte del ser humano hasta que reciba la vida eterna. Y la vida eterna solamente en Cristo. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, para que las personas no reciban religión, reciban la vida eterna. Si una persona llega a los 70 años y tiene que morir, se va al cielo porque ya recibió a Cristo. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que sin recibir a Cristo están muriendo a los 20 años, a los 30 años, a los 10 años? Los abortos. ¿Cuántos seres humanos están muriendo antes del límite que Dios estableció y mueren sin la vida eterna, mueren sin Jesucristo, mueren sin haber conocido el Evangelio? Ellos se van a una condenación eterna. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a las personas que tienen vida entre 0 y 70 años, 80 años. Hay que predicar el Evangelio. Para que Satanás no tome ventaja con la muerte, Dios estableció la ciencia médica, para que a través de la medicina humana, las personas siguieran con vida, para tener la oportunidad de que un día reciban el Evangelio de Cristo y entren a la salvación de vida eterna. Así que Dios no quiere la muerte, por eso estableció la ciencia de la medicina. Todo médico atiende a un enfermo con el propósito de que el cuerpo sea sanado y que la persona sea librada de la muerte. Así que todo esto Dios lo estableció. Y la Biblia habla, volvemos a mencionar a el evangelista Lucas. Hay 4 evangelios en la Biblia. De los 4 evangelios, uno era un médico, un científico, un hombre de ciencia. De los 4 evangelistas tenemos Marcos, tenemos a Mateo, tenemos a Juan y tenemos a Lucas. De los 4 evangelistas, 3 eran judíos o hebreos del pueblo de Israel, pero uno no era judío, no era del pueblo de Israel, era un hombre gentil, era griego y su nombre Lucas. Y cómo Dios usó a este hombre médico de profesión para escribir el Evangelio de Lucas.
Y cuando uno lee el Evangelio de Lucas, encuentra un orden en cuanto a los acontecimientos, porque la mente de un científico es la mente del orden, va poniendo todo en orden, paso 1, paso 2, paso 3. Por eso cuando le escribe a Teófilo, a una persona llamada Teófilo en el libro de los Hechos, porque Lucas no solamente escribió el Evangelio de Lucas, todo esto fue inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reveló el Evangelio a Lucas. Lucas solamente escribió, pero Dios usó a un hombre científico. El Espíritu Santo usó a Lucas, y Lucas era médico. Y aquí tenemos la mentalidad que tiene Lucas, por ejemplo, en cuando Lucas empieza, 1. no, en Hechos capítulo 1, 2 y 3. Bueno, Lucas también, vemos, él escribió tanto el libro de Lucas, que tiene 24 capítulos, Sí. Hechos tiene 28 capítulos, hacen un total de 52 capítulos. Sí. Y eso ya lleva a lo que es el 27.5% de todo el Nuevo Testamento. Wow. Ya el 27, casi el 30% del Nuevo Testamento lo escribió Lucas. un hombre científico, El un hombre médico de amado. ciencia, no era una persona iletrada. Lucas estudió medicina y Dios lo llamó a ser un evangelista, a ser un creyente lleno del Espíritu Santo, porque hay que leer cómo Lucas escribe acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Sí. Es el que escribe en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo estaba usando a Lucas para escribir el bautismo en el Espíritu Santo que Jesucristo iba a dar a la iglesia. Así nació la iglesia cristiana. Por eso es importante leer y conocer acerca de a quienes usó el Espíritu Santo, a quienes usó Dios para escribir los libros o las cartas que están en la Biblia, el manual que hoy podemos usar. Vamos a leer los primeros 3-4 versículos de Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, El primer tratado se cree que fue el Evangelio de Lucas. hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Allí dice que habló de toda la vida del Señor Jesucristo. Puso un orden en cuanto a los acontecimientos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Aquí tenemos la introducción al libro de los Hechos, como el evangelista Lucas le escribe a Teófilo y está refiriéndose a lo que había escrito anteriormente sobre la vida del Señor Jesucristo. Todo el Evangelio es prácticamente la biografía del Señor Jesucristo, y en el libro de los Hechos empieza allí a narrar los primeros años o el primer año o los primeros años de la iglesia cristiana. Era la obra del Espíritu Santo. Desde la promesa del Espíritu Santo, cuando recibieron el Espíritu Santo y todos los hechos del Espíritu Santo. Así que Dios escogió a una persona que vaya escribiendo de una manera ordenada, y porque aquí es el pensamiento de un científico. Empezando el Evangelio de San Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia Ahí está, todas las cosas, investigado con diligencia. todas las cosas que desde su origen, escribírtelas
por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el Evangelio de Lucas, así comienza poniendo en orden. O sea que Lucas fue un investigador, Lucas fue amigo del evangelista Marcos y también de otros posiblemente apóstoles de su tiempo. Fue compañero del apóstol Pablo. O sea, él andaba con ellos. En el segundo Era viaje discípulo de misionero de Jesús. Pablo, Era discípulo de contactó Jesucristo. con Lucas, Sí. y entonces fue un gran compañero y también discípulo del apóstol Pablo. Así que no era cualquier persona, era una persona muy ilustrada en cuanto a la ciencia, pero también en cuanto él investigó en cuanto a la vida propia del Señor Jesucristo y de los primeros apóstoles. Sí, hay algunos detalles que no están en otros evangelios. Por ejemplo, Lucas fue quien más habló acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, fue quien mejor lo registró, tanto el nacimiento del Señor Jesucristo, como también te habla del parentesco que hay entre María y Elizabeth. Y también cuando va María a visitar a Elizabeth, todos esos detalles solamente lo dice el Evangelio de Lucas. Y bueno, así también podemos encontrar algunas historias como la de la historia de los 10 leprosos, por ejemplo, nada más lo encuentras en Lucas. Sí. Así que pues hay cosas muy específicas en Lucas que no se encuentran en otros evangelios. Sí, y bueno, esto ya es una idea propia, es un pensamiento personal que yo tengo en cuanto a lo que sucedió en la vida de Lucas, porque no está registrado en la Biblia. Yo estoy investigando, pero no encuentro dentro de la historia misma mucho de Lucas. Pero si Lucas, es lo que yo analizo, si Lucas fue médico, entonces, y era griego, entonces era de la escuela griega, de la medicina. ¿Y quién fue el padre o quién fue el fundador de la escuela griega de medicina? Hipócrates. Nada más y nada menos que Hipócrates. Entonces, podríamos decir que Lucas fue de la escuela de Hipócrates. Y bueno, también, la Biblia sí lo dice que era discípulo del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Hechos podemos encontrar, ya cuando habla los últimos capítulos de Hechos, por ejemplo, allí habla, ¿no? Habla en plural. Por ejemplo, zarpamos en el barco, fuimos a Roma, hicimos esto, aquello. Porque él iba con Pablo. Porque Exacto. él iba con Pablo. Entonces se involucró ciertamente Sí. con Pablo. Sí, Entonces, él fue un discípulo de experiencia. Él iba narrando todo en el caminar. Y podemos ver algunas influencias del apóstol Pablo también en Lucas, cuando escribe también este evangelio. Sí. Para mí, por ejemplo, yo creo que cuando hablamos de las señales del fin, fue Lucas quien más le dio un sentido a que nosotros tenemos una recompensa como iglesia. Sí, Como- yo considero de que Lucas fue un hombre radicalmente cambiado por el Evangelio de Cristo Jesús. Sí, porque él fue el único que dijo lo Porque que... su mente era una mente de científico, una mente muy racional, y de pronto recibió el Evangelio y empezó a cambiar su forma de pensar. Sí, porque él fue el único que dijo esto, lo que dice Lucas 21, 28, por ejemplo, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso lo escribió Lucas, tiene que ver con el rapto de la iglesia, estamos pronto al arrebatamiento, así que el Espíritu Santo le dio conocimiento revelado a Lucas para los tiempos que hoy estamos viviendo. Pero quiero hacer un énfasis en cuanto al cambio y la transformación que pudo haber tenido Lucas, y quiero, porque este es el tema de este programa, de que hay dos caminos para la sanidad. El camino que tiene que ver con la ciencia médica y el camino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Hemos hablado mucho de la fe, hemos hablado mucho de la palabra de fe, hemos hablado mucho de la palabra que sana, pero poco se sabe de la medicina.
Y la medicina es un don que vino de Dios a los hombres para que los hombres atendieran a las personas enfermas. Y el ejemplo lo tenemos en Lucas. Lucas fue un médico. Si era griego, pudo haber sido de la escuela griega de Hipócrates. Pero es necesario conocer qué sucedía en la medicina de Hipócrates. ¿Quién fue Hipócrates? Hipócrates estuvo en Egipto. Hipócrates tomó mucho de la medicina de Egipto. Entonces, vamos más hacia atrás, hacia lo que sucedió en Egipto. Si analizamos la historia de Egipto, vamos a ver cómo en Egipto ya se había desarrollado un conocimiento muy profundo acerca del conocimiento del cuerpo humano, o sea, de la medicina fisiológica. Ellos ya conocían mucho a profundidad de los órganos del cuerpo. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Egipto? Bueno, la historia bíblica nos enseña que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, eso está en Éxodo capítulo 12, ¿por qué no lo buscamos? En el 12, porque allí dice la Biblia que cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, Dios trajo juicio. ¿Juicio sobre quién? La Biblia dice sobre los dioses de Egipto. O sea que Egipto era una nación idolátrica o de idolatría de muchos dioses. Y cada plaga que Dios mandó, esas 10 plagas tenían que ver con un dios egipcio. Así que cuando la Biblia dice que Dios mandó, ¿lo pueden leer? Que mandó juicio sobre los dioses. Así sacó al pueblo de Israel. ¿Pueden leerlo? Es Éxodo 12. Sí. ¿Del cuál versículo es? Pues cuando vino el ángel de la muerte. Bueno, allí dice en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Allí está. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Sí, fueron 10 juicios en total, sí. O 10 plagas. Bueno, yo estuve investigando en algunas revistas acerca de la medicina que practicaron en Egipto. En Egipto habían desarrollado la medicina fisiológica, pero empezaron a invocar a sus propios dioses. Ellos tenían la creencia que los dioses podrían sanar el cuerpo. Entonces empezaron a invocar a sus dioses para la sanidad. También creían de que habían ciertos entes espirituales que podrían estar afectando el cuerpo y traían la enfermedad. Por eso tenían que estar invocando sus propios dioses. Y para cada órgano del cuerpo tenían su propio dios. Así que ellos sabían, porque eran investigadores, empezaron a investigar que del fruto de la tierra, de los elementos de la tierra, podrían hacer un brebaje, una poción, algo para aliviar la enfermedad del cuerpo. El problema no estuvo en lo que vino de la tierra, el problema estuvo en que consagraron esos elementos a sus propios dioses. Ese es el problema. Ese es el peligro de la idolatría, porque la Biblia dice de que en la idolatría se mueven demonios. Entonces son los demonios que empiezan a confundir y a engañar y establecer, es lo que dice en el Nuevo Testamento, doctrina de demonios, o sea, enseñanza falsa de la medicina. Es lo que dijo Pablo, la falsa ciencia. Todo esto se originó precisamente cuando empiezan a hacer la medicina fisiológica. Por un lado estaba bien la medicina en el descubrimiento que estaban haciendo del cuerpo, pero el problema y el peligro fue en la mezcla que hicieron con lo espiritual. El mundo espiritual tiene dos campos,
el campo de la luz, el campo de las tinieblas. En el campo de la luz está el Espíritu Santo que nos alumbra, es el Espíritu de Dios que está allí, pero también en el otro campo está Satanás, el príncipe de las tinieblas, y tiene a todos sus demonios engañadores, confundidores, para perturbar y establecer la falsa ciencia. Y esto fue lo que sucedió. Tenemos allí unos cuadros que hablan de lo que sucedió allá en Egipto. Algunas, aquí prácticas. tengo, sí, de lo que allí está. Ese es un artículo que yo pude encontrar escrito en la revista National Geographic. Esto fue en el año 2012 que se escribió, y habla de la medicina en Egipto. Así curaban enfermedades en el antiguo Egipto, y ya desde el principio habían recetas y conjuros en la práctica mágica. Y pues yo le puse ahí la hechicería, que es lo que conocemos aquí. Ya empezaban las prácticas del ocultismo. Eran médicos hechiceros. Sí, por ejemplo, cuando Moisés se presentó a Faraón, sí, ahí estaban... habían dos hechiceros, Janes y Jambres, sí, eran los hechiceros de Faraón. O sea que eran los médicos hechiceros de Faraón. Por eso Dios sancionó fuertemente al rey Asa en los tiempos del rey Asa, porque consultó a este tipo de médicos. Sí. Así que confundió una cosa con otra cosa. Entonces Dios sanciona fuertemente lo que tiene que ver con el ocultismo, con el espiritismo, con consultar a los muertos, con todo lo que es hechicería. Dios lo sanciona fuertemente. Podemos leer Deuteronomio 18, allí está lo que Dios dice en cuanto a todo esto. Y era la práctica en Egipto. Pues bien, había una mezcla entre la medicina, el desarrollo de la medicina fisiológica y lo espiritual. Allí estuvo Hipócrates y vio todo ello. ¿Qué fue lo que hizo Hipócrates? Hipócrates separó lo espiritual de lo natural. Entonces Hipócrates empezó a desarrollar lo fisiológico, y por eso es considerado el padre de la medicina. Trabajó en lo natural, aunque Hipócrates no fue creyente. Hipócrates tenía su propio Dios. Tan es así que él hizo un juramento a su propio Dios, al Dios de la medicina, que era Esculapio. Así que también él estaba confundido, pero en la práctica de la medicina no mezclaba como mezclaban en Egipto lo mágico o lo oculto que había en las tinieblas. Los espíritus malignos. Los espíritus malignos, que es lo que Dios sanciona fuertemente. Aquí en Deuteronomio 18, versículo 9 al 13. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esta era la práctica común en los pueblos antiguos, en Egipto, y también en los pueblos de Canaán. Y luego dice, Dios le dijo, mira, estás saliendo de las tinieblas, no entres otra vez a las prácticas de las tinieblas en Canaán. Dice, porque esas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Bueno, el versículo 13 también dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Bien. Hoy tenemos dos caminos para ir a la sanidad. Es la medicina sin esta práctica, porque hoy en día muchos se están desviando otra vez, vuelven otra vez a las prácticas del ocultismo. Tengan cuidado allí. Hay que ir a donde no se practique todo esto. Sí. Dios sanciona fuertemente lo que es la curandería, la brujería, la hechicería, todo esto
que tiene que se ver está haciendo con en nuestros demonios pueblos. y con Aquí espíritus en la malignos. región del sureste vemos las prácticas de supersticiones, que el mal del ojo, que el calentamiento de cabeza, se llama a una persona Los ensalmos. y trae un huevo, le pasa el huevo para bajar la fiebre, o una gallina, una camisa sudada al revés, para que se le vaya el mal del ojo, el calentamiento de cabeza, etcétera. Son costumbres de Prácticas nuestros pueblos que no. tienen que ver con lo oculto, y por lo tanto esto no es de Dios. Se mueven espíritus inmundos en esas prácticas. Por eso tenemos que ir con el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que nos puede ayudar. Y creo que fue lo que sucedió con el médico Lucas. Lucas aprendió la medicina y conocía de todo ello. Por eso Lucas, cuando escribió en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando los encuentros que tuvo Pablo con aquella persona que un demonio estaba en la persona y estaba adivinando. Una muchacha. Una muchacha. Entonces, Que todo tenía esto, espíritu de que tenía adivinación. espíritu de adivinación. O también cuando llega Pablo a Éfeso y entonces dice que sacaron todos los libros de la hechicería o de sus prácticas y costumbres de la falsa ciencia y los quemaron. Todo eso lo escribe Lucas en el libro de los Hechos. Sí, Creo que Lucas pasó un cambio radical de no creer a creer, y ahora era un verdadero siervo de Dios. Sí, va a comentar también del Evangelio de Lucas también, porque él es quien más describe con detalles las enfermedades de los enfermos, ¿sí?, cuando Jesús sanó a ellos, y algunos de ellos no aparecen en otros evangelios. Por ejemplo, el caso de, por ejemplo, la suegra de Pedro, dice tenía una gran fiebre, por decir un ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos con el leproso. Uno de los leprosos, este no aparece en otro evangelio, pero en Lucas sí, cuando Jesús sana a un leproso que le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Pero la descripción que dice Lucas era que era un hombre lleno de lepra. Quiere decir que pues ya estaba a punto ya de morir. Hoy se habla del cáncer, ¿no?, en su etapa terminal. Sí. Algo así. Algo así, ciertamente. Porque el cáncer es como También la lepra. tenemos el ejemplo de la mujer jorobada. Ese tampoco no aparece en otro evangelio. Y es Lucas quien describe cómo estaba la mujer. En ninguna manera se podía enderezar. Sí. Así que pues vemos en todo esto cómo él describe con detalles todo lo que... de un médico describiendo la Sí. enfermedad. Igual, otra historia que él escribió, que no escribieron otros evangelios, está el caso de el hijo de la viuda de Naín, por ejemplo, que murió y que Jesucristo lo resucitó. Entonces, bueno, él describe prácticamente con detalles, ¿no?, de cómo era la enfermedad y lo que Jesús hizo. Por ejemplo, en el caso, regresando a la suegra de Pedro, ese es el único evangelio donde dice que lo que hizo Jesús con la suegra de Pedro es que reprendió la enfermedad y entonces la fiebre la dejó. Entonces, ya de ahí pues está lo que se conoce, que empezó a servir a Jesucristo, y bueno, en la noche hubo un avivamiento muy tremendo en esa casa, porque todo Capernaum fue a recibir su sanidad, por ver la sanidad que había hecho Dios, Jesucristo, por la suegra de Pedro. Así que vemos cómo te relata Lucas, ¿no?, con muchos detalles acerca de cómo estaban los enfermos y lo que hizo Jesús también con ellos. Vamos a leer una parte de lo que describe Lucas en cuanto a la conversión del apóstol Mateo. Mateo, también otro evangelista, pero también fue apóstol, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo fue su conversión? Porque Mateo era un hombre recaudador de impuestos, por lo tanto, él era un pecador, abusaba de sus hermanos en el cobro de impuestos. Aquí él le llama Leví. Leví, le llama es Leví, el pero mismo nombre, Mateo. me gusta cómo describe todo lo que sucedió en su conversión. Vamos a leer Lucas capítulo 5 del 27 al 28. Es la narración que hace el evangelista Lucas sobre otro evangelista, Mateo, llamado Leví.
Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí está mencionando lo que La medicina. es de ser un médico. Sí, bueno, y eso relaciona, esto es importante, relaciona el pecado con la enfermedad. Sí, la es enfermedad sorprendente es un también pecado, el pecado es una enfermedad. por eso estoy llamando, para el pecado dice, se necesita un justos médico como para el que digo, los enfermo. pecadores al arrepentimiento. Sí, es sorprendente, ¿no? Como un recaudador de impuestos, ¿no? Él estaba en su posición, trabajando. En su trabajo. Ajá, estaba en su trabajo de gobierno. Y viene Jesucristo y le dice: sígueme. Y él le siguió, cerró Inmediatamente dejó todo. no miró hacia atrás, simplemente siguió a Jesús. Y además de eso, le hizo un banquete en su casa. Sí. Y bueno, allí otros más fueron salvos. Así que el único que puede hacer esto, pues es Dios, es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Y bueno, al final está esa parte, ¿no? Donde criticaban a Jesús, ¿no? Bueno, lo criticaban tanto por andar con pobres, pero también con ricos. Así que Jesucristo dice: bueno, es que yo no estoy viendo el valor, ¿no?, de la gente, ¿no?, si son pobres o son ricos, sino que si tienen necesidad, ¿no? Porque al fin y al cabo los enfermos necesitan médico. Y yo he venido por ellos para sanarlos. Así es. Bien, hay dos caminos para la sanidad que vienen de Dios: ir con el médico o ir a la palabra de Dios, ir a Jesucristo. Si una persona decide ir al médico, necesitará dinero, porque hay que pagar la consulta y las recetas del médico. Hay que tener dinero para ir con el médico. Al tiempo de hoy, con lo del contagio, el internarse en un hospital privado, carísimo. Solamente de entrada hay que pagar más de 50,000 o 100,000 pesos. Mucho más. Así que hay que tener dinero. Pero para ir a Jesucristo lo que se necesita es fe. El hombre decide, dinero o fe. Por eso tenemos que considerar todo lo que está escrito en la Biblia. Dios no le da ventaja al diablo. Vamos a un médico porque no queremos morir, queremos ser sanados y que un virus no nos lleve a la muerte. Por eso queremos ser sanados. Quiero ir con el médico, necesito dinero. Pero hay otro camino, el camino trazado ya por Jesucristo, pero allí se necesita fe. Vamos a leer lo que está escrito en la Biblia en cuanto a una mujer que recorrió los dos caminos. Primeramente fue al médico La mujer del flujo de con sangre. dinero. Tenía dinero, una mujer que tenía mucho dinero, vino la enfermedad y entonces acudió al médico y gastó, dice la Biblia, todo su capital, su dinero con los médicos, pero la enfermedad seguía. Entonces no tuvo la sanidad. Y ahora, un día, dice la Biblia, oyó hablar de Jesucristo, ¿sí? Oyó hablar de Jesucristo y fue allí donde vino la fe, porque la fe viene cuando oímos el Evangelio de Cristo, cuando oímos de Jesucristo. Así que esta mujer, después de haber acudido al médico y después de haber perdido su dinero, un día en su casa estaba ella recluida porque tenía flujo de sangre, estaba en cuarentena, como hoy se dice, y entonces oyó que pasó Jesús en la calle, oyó a mucha gente, posiblemente preguntó qué está pasando, y entonces dijo: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Oyó la palabra, creyó en Jesucristo y ella fue a pedir la sanidad en fe. ¿De qué manera?
se salió de su casa rumbo a la persona de Jesús para tocar su manto y de esta manera recibió la sanidad. Así que solamente en fe podemos recibir la sanidad. De hecho, aquí Lucas es el único que lo redacta, Sí. dónde fue exactamente que tocó a Jesucristo. Sí, fue muy detallista. Fue en el Lucas. borde del manto, que hoy en día sería La palabra. la palabra, que bueno, es el talit, es los flecos que vienen del talit, de los 4 flecos que están en sus esquinas del manto judío. Entonces tocó lo que es el borde del talit o la palabra, es lo que representa hoy en día la palabra. Así es. O sea que volvemos. En otras palabras, ella vio a Jesucristo como la palabra viviente, Sí. que es lo que dice Juan 1, la Por palabra eso- hecho carne. O sea, todos volvemos hacia Dios, venimos de Dios y estamos en un mundo confundido, caminando desorientados, nos va muy mal y por último regresamos a Dios, como en el caso de esta mujer. Primero acudió con dinero a atender su necesidad de enfermedad, pero cuando ya no tenía dinero, solamente era la fe. Y Sí, esta ella mujer tocó la palabra. Tenía en fe. 12 años ya de estar Sí, 12 sufriendo, años. donde había perdido todo, pero el 13 estaba allí, es Jesucristo, Sí. el Hijo de Dios, él Él era representa número el 13. Entonces Jesucristo elogió la fe de esta mujer. Sí, ¿Quién pues. me ha tocado? Entonces esta mujer se acercó a él. Esta mujer fue una mujer de fe. Por eso hoy en día se predica el Evangelio en toda ciudad y en toda nación, porque hay personas que no tienen dinero para estar yendo a hospitales, yendo a sanatorios, a menos que sea de una emergencia, y aún en una emergencia hay que vender muchas propiedades para entrar a una economía que pueda uno atender su necesidad de enfermedad. Sí, esta mujer, por ejemplo, al ver el 13, dijo, yo no voy a pasar un año más enfermo. Así es, Porque decidió, el 13 tomó su decisión. está delante de mí. Y en él me voy a agarrar y voy a tomar mi sanidad en el nombre de Jesús. Por eso terminamos en Santiago 5, 14 al 16. Esto es lo que Dios dice a toda persona cuando hay enfermedad. Sí, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esto se refiere a lo que el evangelista Lucas, por el Espíritu Santo, habló de Jesucristo en la casa de Leví o en la casa de Mateo. Los sanos no necesitan médicos, solamente los enfermos, y Jesucristo dijo, yo vine por los que están en pecado. El pecado está relacionado con la enfermedad. Por eso aquí dice que la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando oramos por sanidad a una persona, Dios está perdonando los pecados de esa persona y esa persona está entrando a la eternidad de Dios, cosa que en la medicina no existirá. El médico atiende el cuerpo humano, receta, pero no puede dar vida eterna, no puede orientar a la persona a la vida eterna, a menos que sea un médico cristiano como Lucas, el médico cristiano que orientaba todo hacia Jesucristo, la vida eterna. Solamente en Cristo tenemos la vida eterna. Así que por eso tenemos que ir a Jesucristo, oír el Evangelio, recibir de Jesucristo, y toda persona que camina en fe recibirá su sanidad. Hay que confiar en Dios. Dios es bueno con nosotros. Dios no le da ventaja al enemigo. Solamente tenemos que perseverar en la fe. Mañana nuestro servicio online, 12 del día, Dios mediante. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Seguiremos hablando de la sanidad que Dios ha determinado para toda la humanidad. Gracias, esperamos que las bendiciones sigan estando con ustedes. Hasta nuestro próximo programa.